Buenas a todos, sed bienvenidos a mi nuevo proyecto, un proyecto que espero que tenga mucho apoyo. Bienvenidos a mi podcast del Tito Juan. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos. Soy un chico de 27 años un poco diferente de otros. En este podcast hablaré de muchas cosas, como el fútbol, la actualidad, opiniones, anécdotas y demás cosas que ya os iré diciendo a su debido tiempo. Empiezo mi andadura en el complicado mundo de los podcasts, que como todos tendré un inicio muy difícil, pero con la práctica y con el tiempo mejoraré y podré traer más cosas y mejores. En fin, empiezo el podcast del Tito Juan. Espero hacer lo mejor posible. Empecemos ya. Todos escuchamos o vemos sobre la pandemia que ha cambiado la vida de todos. El COVID-19 cumple un año desde que se convirtió en una pandemia que se ha llevado a millones de personas, de los cuales 70.000, y digo 70.000 no en millones, sino 70.000, aunque 90.000 para algunos escépticos, que hemos tenido lamentablemente han fallecido en nuestro país, en España. Voy a contar con los datos de la comarca de la Costera. Voy a dar un inciso. Los datos que voy a mencionar hoy son de hace como una semana o algo así. Porque es cuando pues hice el guión y toda la pesca. Y sinceramente me costó mucho buscar la localidad de la costera de toda pesca. Y sinceramente tengo ganas de volver a hacerlo ahora mismo. Espero traer datos más actualizados en el próximo programa del podcast. En fin, vamos a mencionarlos pueblo por pueblo. Comenzamos con la Font de la Figuera, que se había detectado dos nuevos casos en las últimas semanas. La incidencia es de 98 por 100.000 habitantes. En toda la pandemia lo contagiaron 220, de los cuales uno lamentablemente perdió la batalla contra el virus. En este caso perdió la vida. En Moixent, el número de casos en el mismo periodo es el triple que en la localidad vecina, es decir, la Fonda Figuera. Pues han sumado 6 más. La incidencia era de 139 por 100.000 habitantes. Con estos 6, la cifra en toda la pandemia sube a 596. Y mientras la Fonda Figuera murió una persona, en Moixent perdió la vida 3, es decir, el triple, a causa del mismo virus. En Vallada, 2 casos más. La incidencia acumulada es de 65 por 100.000 habitantes. 326 vecinos lo contagiaron, y de los cuales 8 no pueden contar que lo superaron porque lamentablemente también nos han dejado. En Montesa han sumado otros 3 y la incidencia es de 257 por 100.000 habitantes. 143 casos en todo lo que llamamos de pandemia y dos vecinos de Montesa que lamentablemente tampoco ya no están con nosotros. Vamos con Canals, la segunda localidad más poblada de la costera, solo por detrás de la capital, Xàtiva. En el caso de Canals, han sumado otros 6 casos, los cuales hacen la diferencia en 44 por 100.000 habitantes. Lo tuvieron 1.219 canalinos, de los cuales 11 lamentablemente también perdieron la batalla contra el COVID-19. El pueblo de Fino, la Cua de Crespins, sumó otros 2 casos y la incidencia es un 38 por 100.000 habitantes. En todo lo que llamamos de pandemia lo tuvieron 507 vecinos y 3 que también desgraciadamente murieron a causa de la enfermedad. Cerdá no ha sumado ningún caso reciente, por lo que la diferencia es el tan ansiado 0 por 100.000 habitantes. Y además solo han tenido 13 vecinos.
13 vecinos solo lo han pasado. Y afortunadamente no ha muerto nadie. Es decir, Cerdá es una de las pocas localidades, al igual que otras tantas, que no tienen muertos. O sea, no ha muerto nadie por el COVID, al menos a la fecha que estoy grabando este podcast. Torreya, igual que su vecino, ni un caso nuevo y por lo tanto la misma incidencia, 0 por 100.000 habitantes. Sin embargo, tuvieron 10 menos que Cerdá. Concretamente, solo 3. Y el mismo caso que con Cerdá. Ningún fallecido en lo que vemos de pandemia. Ventajas de tener pocos habitantes. Como en otros casos también lo vamos a mencionar. Lo mismo de Llanera de Ranes, que tampoco ha sumado ningún caso nuevo en las últimas 2 semanas. Por lo tanto, la incidencia es también la misma. 0 por 100.000 habitantes. Lo han pasado 88 vecinos. Y también, al igual que los otros dos localidades anteriores, ningún vecino de Llanera ha lamentado la muerte de un familiar, por lo que ninguno ha perdido la vida. Estubén tampoco ha sumado ningún caso nuevo, es decir, también la incidencia es también 0. Solo un habitante lo ha tenido y pudo sobrevivir, es decir, vive va a contarlo. Por lo que, al igual que los 3 anteriores, Estubén tampoco no ha fallecido ningún vecino de los 121 de los que viven en la localidad. Lora y Corberá tampoco suma caso nuevo, es decir, 0 por 100 habitantes. Tuvieron la enfermedad 64 vecinos. Tampoco ha habido fallecidos en Logla. Vamos con mi pueblo, Dayosa de Ranes. No ha tenido la misma suerte que prácticamente los pueblos vecinos, pues sí que han sumado casos nuevos. Concretamente 3 casos nuevos, al menos la semana pasada. Pero si puedo ir un dato más, pues son 4 ahora. Han sumado otros 2. Así que son 4 ahora mismo. Pero ahora mismo... Pero bueno. Desfiles de casi 84 por 100.000 habitantes. Bueno, ahora poco más de 84. 438 vecinos, bueno, 460 ahora mismo con lo que he dicho. No han tenido, afortunadamente yo no he tenido esa enfermedad, que yo que sepa. Pero 3, lastimosamente, murieron en el camino. Lamentablemente, este virus es peligroso. Y en Ariosa no hubo excepción. En cambio, la otra vecina que nos quedaba, aparte de Chativa, que es la Grancha, tampoco ha sumado caso nuevo en las últimas semanas. Por lo tanto, también la diferencia es un 0 por 100.000 habitantes. 13 vecinos de los 295 lo han tenido y afortunadamente tampoco nadie perdió la vida. Así que otro localidad que tampoco se ha muerto nadie. Y vamos con el único pueblo, la única localidad de la comarca que puedo decir que ni ha tenido fallecidos ni casos en toda la pandemia. Vallés es la localidad, es sin duda la única localidad de la comarca que el COVID-19 no ha puesto sus farpas. Pues ninguno de los 120, pues ninguno de los 157 habitantes que viven en el pueblo lo ha tenido. La incidencia es 0 al no sumar ningún caso y el número también es 0. Por lo tanto, Vallés es la única localidad que no tiene ningún caso en toda la pandemia. Al menos, y digo, de la comarca de la costera. Obviamente hay muchos más pueblos que también están como Vallés.
Pero bueno, eso no es de mi comarca, así que lo siento, que otro lo hable. Eso sí es hacer las cosas bien, no como los yoseros o los calalinos, por tomar un ejemplo. Novelé tampoco han sumado casos nuevos en las últimas semanas, por lo tanto la incidencia es igual. Pero lamentablemente a diferencia de Vallés, Lográ, Llanera, Estumen y Cerdá, que no tuvieron ningún muerto, en el caso de Novelé, tristemente sí que han fallecido personas, en este caso 2. 68 lo han contraído. Vamos con la capital, con Chátiva. Como capital de la comarca es la más castigada por la pandemia. 15 nuevos casos, al menos la semana pasada, cuando busqué la información. La incidencia es de 51 por 100.000 habitantes, de los cuales 2.392 lo han tenido y 30 que perdieron la vida a manos del virus. 30. No fin como llegué a hablar en mi blog. Que bueno, tendréis un enlace en la descripción del podcast. En fin, el Genovés no suma ningún caso nuevo, es decir, la incidencia es igual que Cerdá, Vallés, Lográ y toda pesca. Es decir, 0 por 100.000 habitantes. 256 vecinos lo pasaron, lo han pasado, de los cuales uno, lamentablemente, nos dijo adiós a lo largo de la pandemia. YouNow tampoco suma ningún caso, por lo tanto la diferencia es la misma. 73 lo han tenido y también, al igual que Chenovés, también han tenido que lamentar la pérdida de un ser querido, de un vecino, para ser exactos. Y cerramos el resumen de los datos de la comarca con Barcheta, que tampoco no ha sumado casos nuevos, por lo tanto la diferencia es también 0. 118 vecinos lo tuvieron, y al igual que YouNow y el Genovés, localidades vecinas de la localidad, también han tenido que lamentar el fallecimiento de un vecino. A todos los fallecidos, pues una pena, siempre en nuestras memorias, al igual que otros tantos que nos han dejado por otras enfermedades, pero por el COVID es el virus de moda, por así decirlo, pues a todos ellos, no solo a la comarca, sino en todo nuestro país, que descansen en paz y siempre en la memoria de quienes los conocieron. Bueno, y tras contar los datos, vamos a recordar las medidas que tenemos ahora mismo en la Comunidad Valenciana. Creo que mañana o esta tarde, lo que sea, a la hora que publique el podcast, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, pues nos comunicará las nuevas medidas o se mantendrán las que están en el proceso de desescalada que estamos teniendo. Pero vamos con la recordatorio de las medidas que tenemos, que son las siguientes. En bares y restaurantes, terraza abierta con 4 personas en la mesa, es decir, por cada mesa 4 personas. Y más o menos un aforo del 50% o 75%, pero solo en terrazas. En interior todavía no se puede, todavía se puede en interior. Vamos con el fútbol, la que más chicha trae en mi blog y toda la pesca. Se pueden disputar las categorías nacionales y prenacional, es decir, preferente y liga autonómica. La liga autonómica en el caso del femenino. Es decir, los equipos de la costera que pueden jugar ahora mismo son el Olimpia de Chátiva en el tanto juvenil A como el primer equipo. En el caso del primer equipo en tercera división, han jugado contra el Hércules B,
con empate a 1 con el gol de Kedi para los chativinos. Y bueno, y también preferente juvenil. Empieza esta semana a competir. Y en preferente tenemos al Fedillosa, que han jugado contra el IBI, el Rayo Ibense, para ser exacto, el Rayo Ibense, con empate a 3. Con los goles de Eto'o y doblete de Muñoz, o sea, de Mr. Sonrisa de Chella, como yo le llamo al de Chella. Un saludo para él, que seguro que me estará escuchando. Pues sacó un empate a 3 a 3 en un partido aplazado por el COVID-19. Y bueno, un punto más que les permite a los yoseros, a los de Rafi, pues salir momentáneamente del descenso. Pero siguen en bajas categorías. Bueno, pero sigue en la tabla baja. Jugarán este sábado contra el Muro. Lamentablemente a puerta cerrada. Es lo que hay. No puede estar ahí ni ningún aficionado. Pero bueno, en mi blog ya contaré el resultado. Así que estén atentos a mi blog en cuanto el domingo o el lunes. Bueno, además del Fedillosa de preferente, también el juvenil también regresará a competir. Y además también el Canals y el Alcudia, también en preferente amateur. Pero bueno, eso ampliaré en detalle enseguida. Vamos a seguir hablando de las medidas. Se ha levantado el cierre perimetral de los 16 grandes ciudades, es decir, de Valencia al Alcoy. Pero bueno, eso ya fue la semana pasada. Ya podemos ir a Valencia el fin de semana también. En cambio, salir de la Comunidad Valenciana seguirá estando prohibido y va a seguir estando prohibido porque para la Semana Santa el gobierno de España prohibirá la movilidad entre provincias, entre comunidades autónomas, por así decirlo. Así que seguirán las cosas igual unas semanas más, hasta el 9 de abril. Es cuando se termina la Semana Santa. Y el toque de queda pues es lo mismo. Vamos a continuar con el toque de queda, en este caso general, de 10 de la noche a 6 de la mañana, por el mismo motivo que contaremos a continuación. Las reuniones, mientras en privado, es decir, en nuestras casas no podemos venirnos más allá de los convivientes, afuera se pueden venir hasta 4, sin contar con convivientes o algo parecido. Pero bueno, mantiene la restricción a solo convivientes en casa y en zonas cerradas. Y eso sería todo. Las medidas se han relajado un poco en el proceso de la desescalada de la Generalitat Valenciana. Pero bueno, hay medidas como el fiebre atómico y el toque de queda que seguirán incluso más allá del 15 de marzo. ¿Por qué? ¿Por qué, Tito Juan? ¿Por qué, Tito Juan? Porque el gobierno central, es decir, el gobierno de España y algunas comunidades autónomas, entre ellas, obviamente la Comunidad Valenciana, han acordado que para la Semana Santa, de finales de marzo al 9 de abril, se mantengan dichas restricciones. Y sinceramente es lo mejor. Aunque estoy harto de las restricciones mismas, como cualquier joven lo entendería. Y tengo unas ganas de muchas cosas, pero bueno, eso no lo contaré aquí. Para eso está mi blog, para contar sentimientos y toda la pesca. Ojo al dato. Bueno, que sinceramente es lo mejor para básicamente hacer tiempo para que la población se inmunice con las vacunas. En abril, según lo que dijo Chimo Puig, empezará la vacunación masiva en la Comunidad Valenciana.
Y en el caso de la costera, no solo en Chátiva, no solo Chátiva va a ser uno de los lugares que tendremos en la comarca, que en el caso de Chátiva será el pabellón Francisco Ballester, al lado de Les Pereres en Chátiva, acá Ciutat del Esport, sino también Canals y Moixent también se podrán vacunar en esos dos localidades, además de Chátiva y muchas otras localidades de la comunidad autónoma, pero voy a centrarme nada más en la costera, por ser la comarca donde yo vivo. Pues uno de los 171 puntos de la vacunación anunciados por la Generalitat es el Francisco Ballester, el pabellón de Chátiva. Así que si todo va bien, ya podemos pensar que en mayo o en junio ya podemos volver poco a poco a la normalidad, a la verdadera normalidad. Aunque las variantes y eso es importante, hay variantes del virus que amenazan con que las vacunas no lleguen a funcionar. Tenemos el caso de la británica, tenemos la surafricana y la brasileña, y también otras como la japonesa y la de California. La brasileña es la que es la peor variante hasta la fecha, porque se salta la inmunidad. O sea que cuidado ahí. Pero bueno, ojalá que no surjan más variantes y que surjan más vacunas mejores en el algún día, en el que algún día llegue la definitiva y que haga desaparecer el virus. Pero hasta entonces tenemos la que tenemos, es decir, la del Dalsel, la de AstraZeneca, la que tendremos en abril de Johnson Johnson, etcétera, etcétera. De hecho, también vamos a tener una vacuna española, pero no va a llegar hasta aquí unos meses, lastimosamente, la vacuna española. Pero bueno, va que chuta ese tema de las vacunas. Pero bueno, vacunación. Pero sin duda estamos cerca de volver a la normalidad que todos queremos. En fin, bueno, vacunación masiva en abril. Ojalá que nos lleve a la normalidad. Y bueno, vamos al hablar de fútbol. Y para algunos, seguro que os gusta. Bueno, vamos a hablar de fútbol. Como he dicho antes, con la desescalada, el fútbol vuelve a andar después de 2 meses parado, en categoría nacional. Es decir, el único equipo de la comarca que ha estado jugando sin descanso ha sido el Olimpia de Chátiva. Obviamente sin público, pero bueno. Todos los equipos han vuelto a sus entrenamientos, es decir, el Fellosa, el Canals, el Alcudia, el Ciutat Chátiva, el Racing y muchos otros equipos de la comarca, tanto masculino como femenino. Ojo a dato. Y aquí, en este podcast, voy a hablar del fútbol masculino y del femenino, ¿vale? No se van a quejar los de Ciutat Chátiva y Racing de Chátiva. Conmigo van a tener importancia. Pero bueno, como he dicho antes, Preferente regresa a competir esta semana con el Fellosa contra Muro. Y bueno, el Canals y el Alcudia también jugarán. Aunque no soy muy aficionado de esos dos equipos, solo del Fellosa. Cualquiera que me conoce, pues sabe que es el equipo de mi pueblo. Y obviamente tengo que decirlo todo del Fellosa. Es que soy seguidor del equipo desde hace años y años. Desde que tengo memoria. Bueno, desde pequeñito. Bueno, desde un poco pequeño. Bueno. Fellosa contra Muro es el partido del Fellosa esta semana. Así que a las 4 de la tarde más o menos
Lamentablemente no será con público. Por, por orden de la Generalitat y creo que también del ayuntamiento. Pero bueno, iba a hablar del partido contra Novivense, que bueno, ya sabéis, 3-3, recordamos de nuevo, goles de To y doblete de Mr. Sonesa de Chella, o Carlos Muñoz, para ser exactos, el de Chella, uno de ellos de penalti, que ojo, no, creía que iba a fallar ese penalti, es que he visto muchos penaltis de Muñoz en año pasado y fallaba mucho. Obviamente también acertaba de vez en cuando, pero tampoco no es que patea cohetes. Pero bueno, jugarán el Fedosa contra el Muro y también el Salario Fedosa Femenil A. Pero en fin, eso lo hablaré en mi blog en la próxima semana o próximos días. Bueno, y ya se acaba el podcast, se acabó. Oh, es que no hay más, es que no se ha ocurrido más todavía. Es el primer podcast que hago, así que tendría que ser un poco corto en esta ocasión. Pero bueno, espero que os haya entretenido o espero os haya gustado. Por supuesto, habré tenido mis fallos, probablemente, y lo he dicho antes con los datos, es de la semana pasada, no es de esta semana que hemos empezado. Y nada más, os emplazo a visitar mi blog, el blog de Juan Carlos, en blog y también en WordPress, aunque en el caso de WordPress hablo más de sentimientos por una chica que me gusta, pero no la contaré aquí por el momento. Solo los que algunos lo saben, pero bueno, espero que esté bien y si es que me escucha y que ojalá nos encontremos en lo antes posible, pero mientras tanto nos tenemos que cuidar y todo eso. Nada más. Probablemente la próxima semana tendremos un nuevo capítulo de mi podcast, del podcast del Tito Juan. Quizá un poco más largo que el anterior, con más cosas y ya iré introduciendo más secciones en las próximas semanas o meses, porque, bueno, soy novato todavía en esto y todavía pues tengo que planificar otras cosas. Pero bueno, gracias por escucharme si habéis llegado hasta aquí y nada más. Por mi parte, hasta la próxima semana y cuídense, que ya queda menos para la vacunación y por tanto la luz del túnel que ya está siendo muy larga y es mejor que cuanto antes lleguemos al final del túnel, pues antes todo esto se acabará. Por mi parte, gracias por escucharme y nos vemos hasta el próximo programa. Paciencia y al toro. Cuídense mucho. Un abrazo del Tito Juan. Hasta el próximo programa. Cuídense.